Hola, ¿cómo estás? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema titulado Los católicos y la vida política. Es la segunda parte de un tema que tuvimos ya hace algunos días. Es un tema que está basado en un documento de la Santa Sede llamada Nota Opiniones sobre algunas cuestiones relativas al compromiso de los católicos en la vida política. Un documento de la Santa Sede del año 2002. Y habíamos visto que ese documento es muy importante porque en el mundo están ahora algunas personas intentando como generar una especie de revolución cultural, digamos como que transformar los valores que han informado para bien el planeta. Decíamos que algunos hasta quieren poner otros 10 mandamientos diferentes a la tradición judeo-cristiana, que son mandamientos que en el fondo reflejan la ley natural que debe orientar el comportamiento de las personas. Y nos habíamos quedado en eso en el programa anterior, hablando de la ley natural. Según el relativismo actual, dicen ellos que no existe una norma moral arraigada en la naturaleza misma del ser humano. Ellos dicen que el comportamiento de la persona depende de lo que ella quiera hacer. Y las leyes surgen según lo que los políticos o legisladores vayan decidiendo. Y sabemos que eso no es así. Las leyes que ellos promulgan deben estar basadas en lo que es la dignidad de la persona humana. Esas leyes, o digamos la dignidad de la persona humana, es anterior a que esas leyes sean promulgadas. Y a lo mejor es que no entienden el concepto de naturaleza humana. La filosofía explica que naturaleza es la esencia de la persona en cuanto a principio de operaciones. O sea, uno actúa o se comporta como es. Y también podemos decir, en otro sentido, sus acciones van revelando lo que uno es. Pues decimos que todo debe estar basado en este concepto de naturaleza humana. Algunos dicen que es un concepto cristiano y que por tanto es de fe y que no hay que utilizarlo. Pero sabemos que no es cristiano, no es de fe, es de recta razón. Habíamos visto en el programa anterior, la primera parte de este referido con los políticos, lo que decía, por ejemplo, un personaje muy importante, Isaac Newton, uno de los padres de la física. Dice lo siguiente en un texto: este elegantísimo sistema de los planetas y cometas no pudo ser producido más que por y bajo la invención y el dominio de un ser inteligente y poderoso. O sea, Newton con su inteligencia se daba cuenta que en la naturaleza, en el cosmos, había una ley, hay una ley, y la ciencia se encarga de encontrar esa ley y de traducirla en un lenguaje científico, valga la redundancia. O sea que hay un orden, hay una ley objetiva en el cosmos, pero no solo una ley, digamos, a nivel de planeta, física, biológica, también una ley en el comportamiento de los seres. Por ejemplo, decía un personaje, ciertamente existe una ley verdadera de acuerdo con la naturaleza, conocida de todos, constante y sempiterna. No podemos disolverla por medio del Senado o del pueblo. No existe una ley en Roma, otra en Atenas, otra en el porvenir. Hay un solo Dios promulgador de esta ley, que no la guarda, se traiciona a sí mismo y ultraja la naturaleza humana. ¿Quién decía eso? Lo decía Cicerón, hace casi 2000 años, un personaje que sin ser cristiano, pero tenía las ideas muy claras, o sea que hay una ley objetiva en la naturaleza humana, la cual debe regir nuestro comportamiento, hacer siempre el bien y evitar el mal. ¿Y bien qué es? Bien es lo que perfecciona nuestra naturaleza. Por ejemplo, mentir no es bueno para nosotros, ni robar, ni engañar, ni fornicar, ni ser adúltero, ni ofender a otras personas, ni drogarnos. Todo eso va contra esa ley natural, que luego la Iglesia Católica o la tradición judeocristiana ha explicado eso. Por supuesto, ha sido para que todos lo conozcan mejor, pero no es algo de fe, necesariamente. Luego decimos que es importante darse cuenta cómo es falso el pluralismo relativista, que ellos piensan que se puede hacer cualquier cosa. Decimos, no, para un católico, para un cristiano, efectivamente puede haber una serie de pluralidad de opciones, de soluciones para una solución que se deba encontrar, para un problema, pero todas deben estar siempre dentro del marco ético, dentro del marco de la moral, porque eso es lo que nos enriquece y engrandece como personas. Deben por tanto ser todas moralmente aceptables. En este caso, ¿cuál es el papel de la Iglesia Católica? La Iglesia, digamos, ¿qué puede o debe hacer? La Iglesia Católica, por ejemplo, decimos que no es tarea suya formular soluciones concretas, y menos todavía soluciones únicas. Sin embargo, la Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios morales,
sobre realidades temporales cuando lo exija la fe o la ley moral natural. Vamos a decir que si no se vive eso, si no se respeta esa ley natural, entonces las personas débiles quedan a merced de los fuertes. ¿Quiénes serían débiles? Por ejemplo, los niños, que son manipulables, los adolescentes en muchas ocasiones, los enfermos, la gente que no tiene oportunidad de incidir de manera directa en la política. A final de cuentas, cuando no hay ley moral natural, los fuertes como que oprimen al débil porque sus derechos no son tolerados. Y eso ha sido en cualquier cultura. Siempre el recurso de los más débiles ha sido el recurso a la ley moral natural, en el sentido de que por ser persona uno no le pueden hacer cosas que son malas, aunque el otro sea más fuerte, porque no estamos en la ley de la jungla, sino en la ley de las personas humanas. Otra consideración es la siguiente, y es como ya en el tema de la democracia, los partidos políticos. La democracia está bastante difundida en todo el planeta, es una forma de gobierno, no es la mejor ni la única. En la historia han habido otras formas de gobierno y puede que de repente aparezcan otras más adelante, pero en las democracias actuales vamos a decir que tanto ellas como los partidos políticos deben estar basados en lo siguiente, que es por una parte respetar a la persona y sus derechos. No es primero el partido o primero la nación, primero es la persona. Cada ser humano es único y irrepetible, respetar sus derechos y luego por tanto tener una concepción recta de la persona. Lo que pasa es que a lo mejor a veces quienes están en los partidos políticos o los políticos mismos a lo mejor no han recibido ningún tipo de formación para saber lo que es un ser humano. Y de hecho, esto no es teórico. O sea, en la historia han habido casos o ejemplos de hasta dónde se puede llegar cuando se desconoce lo que un ser humano es. Por ejemplo, casos en los que se ha degenerado en lo que son anarquía, dictadura o tiranía. Si yo le pregunto, ¿usted sabe más o menos cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial? En esa guerra que fue fomentada o impulsada por el nazismo. Según los datos murieron más o menos 55 millones de personas. Impresionante, ¿sabes? ¿Cuánta gente murió como efecto de la violencia que generó esa ideología? O también los nazis, ¿a cuántos judíos ejecutaron? Más o menos se cree que a unos 4 millones de judíos fueron exterminados en campos de concentración. Luego pasando a esa otra ideología que imperó durante buena parte del siglo XX, que fue el comunismo. Según datos actuales, el comunismo, ¿cuántos muertos dejó en los países en los cuales estuvo implantado como ejecuciones? Generó más o menos, según se dice, 110 millones de personas ejecutadas. Es impresionante. O sea, como era un sistema ateo el comunismo, y si Dios no existe, todo se vale, ellos pisoteaban a cualquier persona, la eliminaban. Y ahora a la fecha, muchas personas con esas ideas no les importa lo que el ser humano es, la familia, el matrimonio, la juventud que la deforman, porque ellos no tienen como un norte. Por eso decimos que no vale cualquier concepción de la persona para poner en la sociedad. No se puede experimentar con los humanos, con las personas, con cada hombre, con cada mujer. El comunismo fue un desastre y lo sigue siendo en los países en los que aún tiene como influencia.